Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. He escuchado muchos casos de desapariciones, algunas muy extrañas, créame. Pero lo que ha ocurrido este año, en el año 2018, es una que tiene muy difícil explicación. Extraña, rarísima. Alguien desaparece y de repente reaparece a miles y miles de kilómetros de distancia en circunstancias totalmente inexplicables, como he dicho antes. El caso del que vamos a hablar hoy es tan peculiar como inverosímil. Todo comenzó el 7 de febrero del año 2018. Un bombero de 49 años de edad, de Toronto, de Canadá, llamado Konstantinos, por sus amigos apodado Dani, Konstantinos Filipidis, estaba de viaje de esquí en las montañas de Whiteface, las montañas de Whiteface. En aquellas montañas, las montañas de Whiteface, concretamente se situaba o estaba en la zona del Lake Placid, en el estado de Nueva York. Filipidis era un esquiador experimentado, un esquiador muy ávido, y solía ir a este lugar todos los años con sus compañeros de trabajo. El día que sucedieron los hechos, la mayoría de sus amigos habían dejado de esquiar aproximadamente en torno a las 2:30 de la tarde, más o menos. Pero Filipidis decidió quedarse un rato más. En un momento concreto, los compañeros de Filipidis vieron que éste no regresaba. No sabían qué había ocurrido de él y decidieron salir a buscarlo. Y lo que encontraron sus compañeros fue algo que les dejó desconcertados. El bombero había desaparecido, era como si la tierra se lo hubiese tragado. Estaban sus esquís, sus botas, el pasaporte, la identificación, por supuesto también el carné de conducir. Todo estaba desperdigado por la nieve. Nadie sabía cómo habían acabado aquellas cosas por ahí. Aparentemente habían sido abandonadas por Filipidis sin ningún tipo de razón o motivo aparente. Rápidamente se realizó una búsqueda masiva y no se encontraron señales de este hombre desaparecido. La búsqueda creció rápidamente. De hecho, fueron cientos de funcionarios de varias agencias y buscadores profesionales. Había un montón de voluntarios que estuvieron recorriendo toda la zona durante 6 días. Para ello utilizaron helicópteros, drones, perros, todos los medios que había a su disposición, pero Filipidis no aparecía. Nadie sabía qué había sido de él. En ningún momento de la búsqueda se encontró el más mínimo rastro de este hombre, a pesar de que con las fuertes nevadas que había en el momento no se podía llegar demasiado lejos. Nadie sabía dónde había podido ir Filipidis con aquella inmensa nevada. Era imposible haberse movido o haberse desplazado a una larga distancia. Sin embargo, nadie parecía haber recordado haber visto a aquel hombre, porque decían incluso sus compañeros que en aquellos días las pistas estaban repletas de gente, pero nadie recordaba a Filipidis, nadie sabía qué había sido de él, nadie podía ayudar a solucionar este extraño misterio. Filipidis había desaparecido. Teniendo en cuenta que no había ninguna razón por la cual este hombre desease huir, las autoridades comenzaron a asumir lo peor, empezaron a pensar que Filipidis sencillamente había muerto allí. Y su cuerpo sencillamente no se encontraba porque se estaba situado en alguna zona del glaciar para ser encontrado más adelante. Evidentemente, la familia empezó a desesperarse y pensaban en el horrible destino que le había sucedido en el cual se encontraba esta persona. Con el paso de los días, la esposa de Filipidis recibió una llamada de un hombre como atontado, un hombre como, digamos que, aturdido, desorientado. Pero ese hombre que hablaba por teléfono le recordaba muchísimo a su marido. Y en un momento concreto de aquella conversación, esta persona utilizó el apodo que ellos únicamente sabían. En ese momento se dio cuenta su mujer de que estaba hablando con su marido, estaba convencida de ello. Los extraños que rastrearon la llamada, y parece ser que la llamada se efectuó ni más ni menos que a 4.000 kilómetros de distancia. 2.500 millas, más exactamente, si usted utiliza una notación anglosajona. Concretamente se había situado al otro lado del país, estaba en la zona de Sacramento, en California. Cuando rastrearon la llamada descubrieron que estaba situada en un área en la que había un alquiler de automóviles, en el Aeropuerto Internacional de Sacramento. Las autoridades consideraron que esta persona que hablaba parecía no tener ciertos problemas. Decidieron enviar a un sheriff, al sheriff del condado. Y cuando lo vio dijo, hombre, pues nosotros cuando llegamos allí le hicimos muchas preguntas y él nos dio muy pocas respuestas, pero nos dimos cuenta evidentemente que este hombre tenía problemas y necesitaba asistencia médica.
Se pensó inicialmente que podía haber sido un secuestro, pero la policía pudo localizar a ese hombre desaparecido con todo su dinero, aunque llevaba las ropas de esquí y se encontraba consciente. Evidentemente la teoría del secuestro pues no era muy plausible. No le habían robado absolutamente nada, ni un centavo. Pronto descubrieron que este hombre, este señor Filipidis, había comprado un iPhone, un teléfono iPhone, con el propósito de llamar a su esposa, y hizo otra cosa curiosa y muy rara. Él dijo que se había cortado, vieron que se había cortado el pelo también. Cuando le interrogaron y le preguntaron por qué se había cortado el pelo, él dice que solo recuerda que lo dejaron caer en un camión y que cuando llegó allí, lo primero que tenía ganas era de cortarse el pelo y de comprarse un teléfono para llamar a su mujer, concretamente un iPhone. Una cosa extrañísima. ¿Cortarse el pelo después de haber desaparecido durante 6 días? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Quién le grabó ese mensaje dentro de la cabeza? No tenía memoria, no tenía ni idea de lo que había sucedido durante aquellos días. No pudo describir al camionero, no pudo describir al camión, no pudo describir ni siquiera el lugar donde le habían recogido. El hombre, aparentemente, Filipidis, el bombero, era muy colaborativo, muy cooperativo durante el interrogatorio que los policías le efectuaron. Permitió que las autoridades le examinaran sus registros bancarios, los teléfonos, así como los registros médicos, pero ninguno de ellos parecía ofrecer ninguna pista sobre lo que había sucedido. No había ninguna sospechosa actividad. Como he dicho antes, tenía todo el dinero en efectivo que llevaba y sus pertenencias, lo que también se da a entender de que ni había sido secuestrado ni por supuesto lo habían robado. En realidad, lo que parece ser que había tenido, o él contaba que decía que tenía la sensación de que había recibido un golpe en la cabeza, pero cuando le examinaron la cabeza, allí no había lesión alguna, no existía ningún tipo de lesión. Tampoco encontraron antecedentes de disturbios mentales, por si este señor había tenido algunos episodios parecidos en el pasado. Tampoco encontraron problemas psicológicos. Su vida iba bien y todo funcionaba correctamente. Digamos que las relaciones que tenía con su familia eran muy buenas. No existía una causa por la cual Filipidis desapareció y reapareció a 4.000 kilómetros de distancia. ¿Qué le ocurrió a Filipidis? No es el único caso, ¿eh? Hay más casos en la historia de gente que le ha ocurrido lo mismo. ¿Fue abducido Filipidis? ¿Fue secuestrado? ¿Sufrió un episodio de amnesia? Y si sufrió un episodio de amnesia, ¿por qué? O quizás la pregunta debería ser, ¿por quién? Desde luego, si hay un quién, ese quién no buscaba dinero. ¿Qué buscaba de Filipidis? Todo un misterio. Me ha parecido interesante y compartirlo con todos vosotros. Alguien se va a esquiar unos días y de repente reaparece 4.000 kilómetros de distancia, dejando toda su vida atrás y no recordando absolutamente nada. Hay más casos en la historia en los cuales las desapariciones se han efectuado. Desde soldados españoles que estaban situados o estaban destinados en América y de repente aparecen en las islas Filipinas, hasta incluso enormes, regimientos de soldados situados en alguna zona de Oriente Medio que de repente desaparecen misteriosamente y nunca más se vuelve a saber de ello. Hay un libro bastante interesante, Desapariciones misteriosas, que trata sobre este tipo de cuestiones. En él se pueden encontrar algunas desapariciones que pudiéramos considerar imposibles, inexplicables, tal o de la misma manera que lo que le ocurrió al señor Filipidis. Este tipo de cuestiones, como ya he dicho antes, es bastante más habitual de lo que nosotros pensamos. Esperemos que no nos ocurra ni a nosotros ni a gente cercana a los nuestros, pero desaparecer es algo que en muchas ocasiones no tiene vuelta atrás, como le ocurrió a este bombero, al señor Filipidis. Esperamos no tener que sufrir episodios de este tipo. Lo vamos a dejar en este punto. Espero que el vídeo les haya gustado. A mí, sinceramente, me ha parecido intrigante todo este tipo de cuestiones. ¿Qué ocurrió o qué pasó durante esos 6 días en los cuales el bombero Filipidis, el bombero canadiense Filipidis, no recuerda absolutamente nada? Todo un misterio. Lo dejamos en este punto. Al principio del vídeo os colocábamos un banner donde decíamos que al final de este íbamos a hablar brevemente sobre el Congreso de Barcelona, un congreso que tendrá lugar los días 22, 23 y 24.
Concretamente es la segunda edición del The Ufology World Congress, al cual irán pues un montón de personajes que muchos de ellos seguramente conozcáis. Entre ellos yo, por supuesto. Voy a hablar de el caso Humo, haremos un poquito de historia, contaremos los mensajes que nos han entregado los humitas, por supuesto hablaremos de la invasión extraterrestre de la Tierra que ellos nos contaron y de esos planes que tienen con nosotros estas, digamos, élites que operan en la Tierra y que desde luego son de nuestro bando y están trabajando para el bando equivocado en estos momentos. Hablo de esa gran crisis mundial que vendrá dentro de unos pocos años y de la que los humitas nos hablaron. Seguramente que si usted ha visto Mundo Desconocido habrá visto vídeos que hablamos sobre ello. Pues en el Congreso de Barcelona efectuaremos un largo recorrido de manera exhaustiva sobre todos los datos que nos han aportado. A este congreso, como he dicho al principio, irá más gente, aparte del que os está hablando, gente bastante conocida. Por ejemplo, irá John de Souza. También irá Jamie Price, el conocido Erich von Däniken. ¿Quién no conoce a Erich von Däniken con sus fantásticos libros de hace muchísimos años en los cuales ya se empezaba a hablar sobre la intervención extraterrestre en la Tierra y en todas las culturas del planeta? También estará Miguel Blanco. Todo el mundo conoce a Miguel Blanco, este periodista y locutor de Radio Nacional de España, que todas las semanas nos trae el misterio. Estará Stephen Bassett. También estará E.A. Light. Irá otro youtuber, Iván Martínez, seguramente que lo conozcáis. También irá Matías Di Stéfano. Y estará Luis Fernando Mostajo. Entre otros personajes estará Sixto Paz Wells. Quien no conoce a Sixto Paz Wells, también contactado peruano, que desde hace muchísimos años recibe mensajes de la llamada Federación Galáctica. También estará Honobi Stronggear y irá también Daniel Muñoz. Por supuesto, la figura de Kerry Cassidy, la conocida Kerry Cassidy. Para presentar todo el evento, pues ni más ni menos que está el periodista, el veterano periodista dentro del mundo del misterio y la ufología, que es Josep Guijarro. Bien, dicho lo cual, también quisiera añadir que el congreso se va a retransmitir, al parecer, o según me han dicho, in streaming. Se podrá ver en directo a través de internet, pero mi conferencia en concreto no se va a poder ver. Podéis ver todas, menos la mía. La mía la podéis ver evidentemente en mi canal de YouTube, cuando la suba, que será un poquito más adelante. Bien, dicho lo cual, os animo a que vayáis al congreso, que estéis allí. Como ya he dicho, estaremos los días 22, 23 y 24. Yo concretamente estaré el día 22 y 23 y bueno, pues nada, en ese punto a ver si tenemos la posibilidad de que tengamos un ratito en el cual podamos hacer un pequeño debate después de la ponencia. No lo sé cómo andaremos de tiempo, pero lo dicho, os animo a ir. Y como siempre decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.